Voy a grabar igual por si acaso. ¿Se entendió o no? Sí. Ya, súper. Entonces, como les dije anteriormente, los conceptos son potencial biótico, resistencia ambiental y capacidad de carga. El potencial biótico se refiere a la capacidad máxima de un grupo de individuos de una población con un máximo nivel de reproducción, si es que las condiciones son óptimas, de reproducirse. Y obviamente, suponiendo que los recursos son ilimitados. Pero, como todos los ecosistemas o los hábitats tienen recursos limitados, yo voy a hablar de que se va a ejercer resistencia ambiental. Y la resistencia ambiental va a obligar a que el potencial biótico disminuya y que se adapte al hábitat o al entorno. Y esa resistencia ambiental está dada por enfermedades, por depredadores, por competencia con otros individuos de la misma población o con competencia con animales de otras especies por el mismo recurso, como por ejemplo puede ser un alimento o el agua, o por efecto de, ¿cómo se llama?, de la depredación también, es decir, que animales que se coman a este animal. Entonces, todos esos factores van a ejercer resistencia ambiental, que van a hacer que el potencial biótico en realidad se ajuste al ecosistema. Y cuando yo lo tengo ajustado o en el equilibrio con el ecosistema o con el hábitat, yo voy a hablar de capacidad de carga. La capacidad de carga es el número máximo de individuos que tolera un ecosistema eh, para una población de una determinada especie en particular. Entonces, si yo hablo de una especie que tiene una capacidad de carga determinada, que es un número de individuos, yo puedo decir que esa capacidad de carga representa el máximo poblacional que puede tener en promedio una población de una especie. Está determinada por la disponibilidad de recursos, alimento, refugio, como les dije anteriormente, depredadores, enfermedades, todo lo que ustedes quieran. Solo que, insisto, cuando yo a la capacidad de carga le pongo un número específico, perdón, cuando a la resistencia ambiental le pongo un número específico, eso se llama capacidad de carga. Entonces, las curvas de crecimiento poblacional les había dicho a ustedes que eran de dos tipos, la curva tipo J y la curva tipo S o sigmoidea. La curva tipo J se llama ilimitada o exponencial, mientras la curva tipo S o sigmoidea se le llama también autolimitada o en equilibrio. También se le llama logística, tal cual, logística. Entonces, esta curva, la logística, la tipo S, alcanza la capacidad de carga, o sea, alcanza el equilibrio con el ecosistema, mientras que la J no lo alcanza, al menos en el tiempo en que nosotros lo estamos observando. La curva J generalmente corresponde a especies que tienen una alta prolificidad, alta proliferación, con altas tasas de natalidad y que son individuos de ciclo corto y que producen muchas crías. En cambio, las curvas tipo S o autolimitadas normalmente corresponden a especies de animales o de seres vivos que tienen ciclos más largos de vida y que tienen camadas más eh, acotadas, por así decirlo, más cortas, o sea, que tienen menos número de crías. Y estas crías se demoran en desarrollarse. De todas maneras, cuando ustedes analizan una curva de crecimiento logístico o sigmoideo, hay una etapa en la cual sí esta especie pasa por una fase exponencial, por así decirlo, que es la parte inicial, por así decirlo, o después del inicio, comienza a tener como este comportamiento, pero luego rápidamente se estabiliza. Y se estabiliza en el sentido de que no es que siempre alcance el valor. Por ejemplo, si yo les estaba hablando de una especie de animal que vive en una isla, supongamos unos zorros, y yo digo que la capacidad de carga de esta isla es de 10.000 zorros, no significa que se van a mantener siempre en 10.000 a lo largo del tiempo, sino que pueden ir fluctuando, porque va a haber años en que a lo mejor aumente levemente la tasa de natalidad, y a lo mejor disminuye la mortalidad, y al revés, otros años en que disminuya, o sea, que disminuye la natalidad y aumente la mortalidad. Entonces, puede ser que se vaya oscilando la población en torno a los 10.000. Entonces, claro, va a haber un año en que va a haber, no sé, 10.100, y otro año va a haber 9.800. Pero van a estar en torno a los 10.000, ¿se fijan? Van a estar oscilando en torno a los 10.000.
o en torno al promedio, a un valor promedio. Porque para que yo tuviera que se mantuviera pegado a la capacidad de carga, tendría que ser que la natalidad se iguala completamente a la mortalidad y el crecimiento es cero. O sea que se genera cero crecimiento. La población es 10.000 porque nacen 100 y mueren 100. Y se mantienen en 10.000. Y siempre la tasa de natalidad es idéntica a la mortalidad, lo cual sería imposible. Sería imposible porque sería demasiado perfecto. Y en la naturaleza obviamente no va a pasar eso. Van a haber periodos en donde a lo mejor van a aumentar un poco más los nacidos por sobre los muertos, y por lo tanto el número de individuos quizás va a crecer ligeramente sobre la capacidad de carga, pero luego va a haber otro periodo en que va a bajar eso. Por eso les digo que en el fondo se supone que la capacidad de carga en el fondo es un valor en torno al cual oscila la población eh, de una determinada especie que está en equilibrio con un ecosistema. Pero no un valor fijo, así como que la población del animal llegó hasta ese valor y se quedó ahí, ¿se fijan? De manera estática. Cuando hay algo que no entiendan, me avisan, ¿ya? La otra cosa relevante, chiquillas, aparte de estas curvas de crecimiento, es que las curvas de crecimiento contienen mucha información, porque por ejemplo, si yo les muestro esta curva, obviamente yo puedo hacer muchas preguntas por esta curva. O sea, yo solamente agarro esta curva y puedo hacer muchas preguntas, muchísimas preguntas solo viendo la curva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría preguntar qué hipótesis podría generar al ver este gráfico. Supongamos que yo les digo que este es un gráfico que representa una población de guanacos en el Parque Nacional Torres del Paine de la región de Magallanes de Chile, que es un parque nacional en el sur de Chile. Entonces yo les digo, miren, tenemos este es un gráfico que representa la población de guanacos. Entonces yo pregunto, bueno, cuál es ¿cuáles serán los factores que eh, pueden estar permitiendo que la población de guanacos se mantenga en equilibrio con el ecosistema o con un número específico en torno a un número específico de animales en el ecosistema? ¿Se fijan? Entonces yo podría empezar a decir qué cosas podrían estar ocurriendo aquí. ¿Se fijan? Entonces yo podría decir, mire, que la población de guanacos está en equilibrio con el ecosistema porque probablemente está acá incidiendo la competencia. La competencia entre guanacos, o sea, entre individuos de la misma población, que están compitiendo entre ellos por los recursos limitados del Parque Nacional, porque no hay infinitos recursos en el Parque Nacional, hay un número limitado de recursos, entonces los guanacos van a tener que competir entre ellos mismos por esos recursos, ¿ya? Van a competir entre ellos mismos, y eso va a limitar el crecimiento de la población, y obviamente va a permitir que se alcance un equilibrio, y también la competencia con otros animales que viven ahí y que son herbívoros y que, al igual que el guanaco, comen plantas. Y como comen las mismas plantas o plantas parecidas, van a competir por esos recursos. Por lo tanto, no pueden haber infinitos guanacos. ¿Por qué? Porque aparte de la competencia que tienen entre ellos mismos por el alimento o por el lugar donde viven, también tienen que competir con otros animales, herbívoros también como ellos, que también comen esos mismos recursos. Así que por eso va a estar limitado su potencial biótico o reproductivo, y la resistencia ambiental va a estar ejerciendo presión de tal manera que la población va a alcanzar un equilibrio con el ecosistema, en este caso con el Parque Nacional Torres del Paine, con una capacidad de carga específica o con un número de individuos de guanacos específico. Luego también podría hipotetizar que el otro factor que está permitiendo que la población de guanacos alcance el equilibrio con el ecosistema es la depredación. ¿Por qué? Porque los guanacos viven junto con los pumas y los pumas se alimentan de los guanacos. Por lo tanto, yo no podría tener infinitos guanacos. ¿Por qué? Porque los pumas están ahí para comerse. Entonces, la depredación es otro factor que va a estar incidiendo como resistencia ambiental para que el guanaco alcance la capacidad de carga con el ecosistema. ¿Por qué? Porque en el Parque Nacional también hay una población de pumas y ellos necesitan alimentarse también de carne de herbívoros, en este caso de guanacos, llamas o algún otro animal.
que vive ahí. Otro factor que puede estar permitiendo que la población de guanacos se estabilice y que no aumente más allá la natalidad y por ende el número de individuos es probablemente algún tipo de patógeno o enfermedad. Vale decir que seguramente si hay muchos guanacos y la población es muy grande y hay mucha densidad poblacional o número de individuos por área, a lo mejor es más fácil esparcir un virus o un patógeno que ataque a las crías después de nacer o a los individuos juveniles y que eso podría afectar gravemente, ¿no es cierto?, la tasa de supervivencia, y eso mantiene a raya la población de guanacos. O sea que no pueden haber muchos porque si no sería fácil esparcir los virus y eso haría que murieran muchos más. Por lo tanto, se mantienen ellos en clanes, por así decirlo, viviendo como en manadas, y eso es lo máximo nivel de organización o de junta que ellos tienen, de agrupación que ellos desarrollan. Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo es que todos los factores que le estoy mencionando, la depredación, la competencia, los recursos disponibles, están incidiendo en que el potencial biótico de los guanacos, en vez de ir J para arriba, se estabilice, se frene. Entonces, me ponen este gráfico y en el fondo me están preguntando, ¿por qué motivo se frenó el crecimiento poblacional? ¿O por qué se estabilizó? Y ahí le estoy dando las posibles hipótesis que podríamos decir. Lo que pasa es que hubo resistencia ambiental dada por la competencia, la depredación, los patógenos. ¿Se entiende, chiquilla? ¿Sí? Por otra parte, yo les había comentado a ustedes también que las estrategias de vida también tenían relación con estas curvas o patrones de crecimiento, porque si yo tenía una población que tenía un patrón o curva tipo J o ilimitado o exponencial, yo iba a tender a asociar esto a especies con ciclos de vida cortos que se producen muchas crías al reproducirse y que tienen un crecimiento exponencial y no tienen cuidado parental. Y es como el típico ejemplo de especies como microorganismos, como las bacterias o plantas anuales o algún tipo de invertebrados o insectos. Mientras que si yo tengo individuos que se desarrollan de forma más lenta, que solo se reproducen cuando alcanzan la madurez después de un buen tiempo y cuando se reproducen, producen pocas crías o una camada más bien corta o de pocos individuos, entonces yo podría estar hablando obviamente de una población de algún tipo de mamífero o de grandes animales o de árboles, es decir, especies con mayor expectativa de vida y que tienen menos crías al reproducirse y que muchas veces tienen un gran cuidado parental por la cría. Y a esto se le llama estrategia K. Y normalmente la estrategia K se asocia con las curvas de crecimiento logístico o autolimitado, o sea, con forma de S. Entonces la estrategia R sería propia de las curvas J y la K propia de las de las curvas de población tipo S que alcanzan el equilibrio con el ecosistema. Por otra parte, así como yo puedo asociar a una curva tipo J un patrón de vida, ¿no es cierto? Una estrategia de reproducción tipo R, y en cambio a la curva tipo S o autolimitada propia de especies que están en equilibrio con el ecosistema, más bien a mamíferos y a una estrategia de vida o de reproducción tipo K, que significan pocas crías y que se demoran mucho tiempo en desarrollarse. De la misma forma, yo puedo tener un patrón de supervivencia que también me hace relación con estas curvas tipo J o tipo S. La tipo, para aprenderse la estrategia, yo la R le podrían decir estrategia rápida, R de rápida. Imagínense un tipo de mosquito o algún tipo de invertebrado en el mar o una bacteria, no sé, que son seres vivos que se reproducen a alta velocidad y que tienen ciclos de vida corto, obviamente también. Entonces, R de rápido, entienden que no puede ser un elefante o un ser humano o un árbol, sino que tiene que ser algo que es rápido en su desarrollo y que produce muchas crías. Entonces, uno va a pensar en invertebrados, microorganismos, bacterias. ¿Se entiende? Entonces, R de rápido y K no sé qué mnemotecnia o qué asociación podríamos hacer, pero R de rápido. Y por lo tanto, si R es rápido, entonces estoy hablando de la curva J.
¿Sí? Y con eso ya saben que la otra obviamente se refiere a la curva sigmoide, a la estrategia K. Porque R es rápido, entonces la otra no es rápido, es lento. ¿Sí? Sí, K pues es koala, sí, el koala es un mamífero, perfecto, sí. Aplica. Estrategia koala, si usted quiere. Mamífero, por lo tanto, mamífero en general, salvo algunas excepciones, se desarrolla tipo S o sigmoide. Muy bien. Entonces, como les dije anteriormente, la curva tipo J, si ustedes se fijan, esto que estoy diciendo se lo tienen que ir aprendiendo de memoria, obviamente, ¿ya? La curva tipo J, que corresponde a una población de crecimiento exponencial, donde la natalidad es muy superior a la mortalidad, tiene una estrategia rápida, una estrategia R, de muchas crías, con poco cuidado parental, de desarrollo muy rápido, propio de microorganismos, bacterias, plantas estacionales o eventualmente, como les dije, invertebrados, insectos, etcétera, o algún tipo de moluscos o artrópodos marinos. De la misma forma, en la curva tipo S o sigmoidea o autolimitada o logística, que es la misma cosa, yo tengo una estrategia tipo K o koala, como usted me bien decía, donde los animales se demoran mucho más en desarrollarse, eh, tienen pocas crías por camada, y el cuidado parental es más intenso, y como les dije, más bien propio de especies que son más longevas, que viven más tiempo, que se demoran en desarrollarse, y que son más bien propios de grandes vertebrados, de grandes mamíferos, o de árboles centenarios, por ejemplo. Entonces, dado esto, yo también puedo relacionar los patrones de supervivencia, que en el fondo son curvas de mortalidad versus expectativa de vida, que en el fondo son curvas de mortalidad, lo puedo asociar también con una población J o con una población tipo S o logística. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo un patrón de supervivencia, lo que tengo es la relación entre la expectativa de vida o el porcentaje máximo de edad que puede vivir una determinada especie, es un porcentaje máximo de edad. Aquí no son años, aquí me están diciendo del 100% de los individuos de una especie, cuántos llegan al 100% de la vida, el 100% de la vida total, ¿se entiende? Es como si yo les dijera que tenemos seres humanos, entonces los seres humanos como máximo pueden vivir, voy a inventarle, ya 110 años, 110 años, ¿ya? Entonces, yo podría estar diciendo que a lo mejor tengo un país en el mundo donde la gente está muriendo a los 50 años porque es un país que está en guerra. Pero la expectativa de vida son 110, si fueran las condiciones óptimas, ¿se fijan? Ya, estoy dando un ejemplo, ¿ya? Entonces, es el 100% de la vida. Entonces, acá tengo tres tipos de curvas o patrones de supervivencia. La tipo 3, la tipo 2 y la tipo 1. La tipo 3 corresponde a especies que tienen ciclos de vida corto, que tienen una alta mortalidad en edades tempranas. Por lo tanto, son especies de ciclos cortos de vida, son especies muy prolíficas, que tienen muchas crías por unidad de tiempo, que por lo tanto correspondería a una población que tiene un comportamiento J. Entonces, los que llegan a viejos o al 100% de su edad son muy pocos, porque la mayoría muere antes de llegar a la vida adulta. Entonces, si yo hablo de un diente de león, yo podría decir que a lo mejor el diente de león como máximo, el 100% podría durar 3 meses. Estoy dando un ejemplo, ¿ya? 3 meses sería el 100% de su vida como máximo, pero la mayoría de los dientes de león mueren a las 3 semanas. No alcanzan a llegar nunca a los 3 meses. Muy pocos llegan a los 3 meses. Entonces, claro, del 100% de su vida, que serían 3 meses, entonces la mayoría muere en las primeras semanas. Entonces tiene un patrón tipo 3. En cambio, una especie con un patrón tipo 1 de supervivencia es una curva de mortalidad que me dice que la mortalidad es mayor a edades tardías. O sea que del 100% de la expectativa de vida, ¿no es cierto? La mayoría de los individuos que nacen mueren al final o acercándose a ese 100% de expectativa de vida. Así que si se trata de un ser humano, como yo les digo, supongamos que la edad máxima fuera 110 años o 100 años, yo digo que la mayoría llega a 80 o 90. Por lo tanto, el patrón es tipo 3 porque la mortalidad es en edades tardías. Por lo tanto, en general, los grandes mamíferos tienen curvas tipo 3, o sea, tipo 1, perdón. Tipo 1, que significa mortalidad elevada a edades tardías. Entonces, tipo 3, asócienlo a insectos, a bacterias, a plantas estacionales. Y la tipo 1, asócienlo con vertebrados,
con grandes vertebrados, con mamíferos o con árboles centenarios. ¿Sí se entendió? ¿Alguna duda? Ya, ya. Entonces, lo que estaba pendiente hoy día era un poco hablar de comunidad. Eso vamos a ir hablando hoy día y vamos a cerrar la clase, ¿ya? Entonces, yo dicho esto de población, la población entonces está claro que tiene parámetros poblacionales dentro de los cuales está la densidad. Si yo tengo poblaciones grandes, uno podría pensar que podrían tener poblaciones mayores o con mayor número de individuos, sobre todo considerando que las áreas geográficas son determinadas o son específicas. Si yo tengo una área determinada, y en esa área determinada la población comienza a aumentar, porque la tasa de natalidad es muy alta o es mayor que la mortalidad, también va a ir aumentando la densidad poblacional, porque, porque yo tengo un área que no cambia, el área geográfica no cambia. Por ejemplo, una isla, un país, un continente, es un área determinada y definida. Entonces, la población, si va aumentando, obviamente va aumentando el número de individuos también por área y por ende va aumentando la densidad poblacional. Entonces, si yo tengo mucha densidad poblacional, esa densidad va a incidir también en la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad respecto a ciertos factores que van a facilitar que en el fondo aumente o disminuye la natalidad o la mortalidad. Ejemplo, si yo tengo una población que es muy numerosa y es muy densa, con mucha densidad, con mucho número de individuos por área, lo que va a ocurrir es que en esa población va a ser mucho más fácil propagar enfermedades, sobre todo si son graves o mortales, entre los animales, que si yo tuviera una población más chica, con poca densidad, donde los animales están muy dispersos unos de otros. Entonces, si yo tengo una alta densidad poblacional, yo me doy cuenta que las enfermedades se esparcen con mayor facilidad y eso incide en un aumento en la tasa de la mortalidad, por ejemplo. Por lo tanto, las enfermedades, los patógenos, los parásitos, sería un factor dependiente de la densidad, porque para que el parásito o la enfermedad pueda expandirse y afectar la natalidad y la mortalidad, entonces es porque yo necesito tener obligatoriamente más densidad. Si tengo menos densidad, entonces no se puede propagar tan fácilmente. Por eso es que los parásitos y las enfermedades dependen de la densidad poblacional. Otro factor dependiente de la densidad poblacional es la depredación. Porque si yo tengo mayor cantidad de conejos en una parte de Chile, entonces deberían aumentar los zorros que se alimentan de los conejos. ¿Por qué? Porque el depredador, cuando ve que tiene mayor disponibilidad de presas disponibles, puede permitir que su camada, o sea, las crías que tengan, sobrevivan con mayor facilidad, porque van a tener más alimento disponible. En cambio, si yo tengo poca densidad poblacional de conejos, si tengo una población más chica, lo que puede ocurrir es que no todas las crías de estos depredadores, de estos zorros, van a sobrevivir, porque no va a haber alimento disponible para todos, debido a que tengo un recurso escaso. Entonces, si yo tengo más densidad poblacional y más presas, aumenta la cantidad de depredadores, porque los depredadores dependen de las presas. Al revés, si por algún motivo cae la cantidad de presas, disminuye la densidad poblacional, entonces la cantidad de depredadores va a disminuir, porque no van a tener que comer, y si no tienen que comer, se mueren. Por lo tanto, así como los parásitos dependen de la densidad poblacional, también los depredadores. Por otra parte, la disponibilidad de alimento o la cantidad de alimento disponible o de agua también va a depender de la densidad poblacional. Porque si yo tengo muchos conejos o mucho de un animal, puede ocurrir que este animal consuma totalmente el pasto, si es un herbívoro, o las plantas que a lo mejor de los cuales se alimenta. Entonces, si yo tengo mucho más individuos, más densidad poblacional, y estos comen demasiado pasto, va a llegar un punto en que se va a acabar el pasto, ¿se fijan? Entonces, la densidad poblacional va a incidir, ¿no es cierto?, en
la disponibilidad de alimentos. O sea, la disponibilidad de alimentos depende de la densidad poblacional, o la disponibilidad de agua también en algunos casos, o la disponibilidad de refugio. Entonces también serían factores dependientes de la densidad. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, un incendio que quema gran parte de la población de los conejos, o no sé, una inundación que mata o ahoga a gran parte de los conejos, ese factor catastrófico, climático, o incluso podría ser algo de contaminación o de acción humana, es independiente de la densidad poblacional. Porque ya sea hubiera tenido mucha densidad poblacional o poca densidad poblacional de conejos, igual se iban a morir. Porque era un efecto, un fenómeno, ¿no es cierto?, que es ajeno a la población, pero que obviamente daña gravemente la densidad poblacional y la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con clima, intervención humana, contaminación, destrucción o deforestación de bosques, son factores independientes de la densidad poblacional. Son independientes de la densidad poblacional. ¿Quedó claro, no? Más o menos. ¿Alguna duda o algo que quisieran que repitiera, chiquillas? Ya, si no hay duda, voy a avanzar ahora a comunidad, algunas definiciones básicas que necesito que sepan, y luego les voy a mostrar algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, de lo que vimos recién, tienen que saber todo lo que les dije. ¿Por qué? Porque la parte de población yo diría que es lo de lo más preguntable en ecología. Si hubiera que decir, bueno, pero digamos lo más importante es lo de los patrones de crecimiento, la curva tipo J, la curva tipo S, y lo que yo les dije respecto de las estrategias de vida R o K, y esto que estoy hablando de los factores dependientes de la densidad o independientes de la densidad. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de preguntas para que se den cuenta que esto sale. Ya, esto hay que saberlo. No, no es que usted me diga, ah, ya, que esto no es importante. No, es que hay que saberlo. De hecho, estas diapositivas vienen con materia resumida, ¿se fijan? Ya, la comunidad, como les había contado anteriormente, corresponde a un nivel de organización que está por sobre la población. Y de hecho está por sobre la especie. Porque la comunidad corresponde a un conjunto de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un tiempo y en un lugar geográfico. Y estas poblaciones de diferentes especies se están relacionando entre sí a través de interacciones, como por ejemplo la depredación, la competencia y otras interacciones que existen, porque los animales no están flotando en el aire ni se están relacionando entre ellos, tienen relaciones entre ellos. Uno se come a otro, uno compite con el otro, uno está en una relación recíproca, mutualista con otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, están en relación. Están en relación los individuos de una comunidad. Una comunidad es un conjunto de poblaciones que están en relación. Entonces, si yo le digo que tengo un bosque, obviamente un bosque, supongamos en un parque nacional, en la Reserva Siete Tazas de Curicó, en la séptima región, yo ahí tengo una comunidad. De la misma forma, si yo le hablara de que tengo una plaza de armas de una comuna en Santiago o de una ciudad de Chile, también tengo una comunidad artificial o como usted quiera, pero tengo una comunidad también, porque la comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Así que si yo tengo, no sé, una plaza de armas donde tengo varios árboles diferentes, de diferentes especies, o tengo solamente uno de cada especie diferente, no sé, tengo un aromo, un sauce, no tengo idea, un roble y una araucaria, ya con eso tengo una comunidad porque estoy hablando de diferentes especies de árboles que están viviendo ahí o que están en un lugar determinado geográfico y donde hay a lo mejor algunas especies de aves, ya quizás no es una comunidad muy compleja ni diversa, pero tengo algo de especie. Obviamente, si yo hablo de un bosque natural que se encuentra en una reserva o en un parque nacional, por ejemplo, como les contaba, en la región del Maule, el Parque Nacional Torres del Paine en Magallanes, obviamente que ahí tengo una comunidad mucho más compleja y diversa porque tengo mayor cantidad de especies, plantas, animales, hongos, bacterias, aves, etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo es un área geográfica más grande y además tengo necesariamente que tener más especies. Entonces, las comunidades, como les decía, se pueden
caracterizar según algunas definiciones, como por ejemplo la abundancia de la comunidad, que corresponde al número de individuos que tiene la comunidad en total. Por eso les digo que si tengo una área geográfica más chica, yo puedo tener comunidades más chicas o más grandes. Una comunidad, ahora, no necesariamente el que el área geográfica sea más chica o más grande me indica que la abundancia sea más o menos, porque yo puedo tener un desierto, y en un desierto no puedo tener ni siquiera un solo árbol, ¿se fijan? O puedo tener un tipo de planta o de cactus, pero tampoco es tan abundante porque no están las condiciones para que se llene de planta o de cactus, ¿se fijan? Porque es un desierto. Entonces, claro, en el fondo la abundancia me dice el número de individuos en una comunidad, que puede ser más o menos independiente de la longitud de la superficie o del área geográfica. La riqueza de especies se refiere al número de especies diferentes que tiene una comunidad. Por lo tanto, si yo tengo una comunidad, por ejemplo, una selva tropical en el Amazonas, supongamos un área, no sé, un área geográfica específica del Amazonas en Brasil, un área de 100 kilómetros cuadrados, no sé, donde tengo bosque tropical, y yo me doy cuenta que hay muchísimos individuos diferentes, o sea, tengo muchísimos individuos en total en la comunidad y tengo una gran diversidad de especies distintas, o sea, una riqueza muy grande. Yo sé que esa es una comunidad con mucha diversidad, porque la diversidad en el fondo es la suma de riqueza más abundancia. La diversidad en el fondo es riqueza más abundancia. Diversidad en el fondo es riqueza más abundancia. Así que si yo tengo una comunidad que tiene mucha abundancia y riqueza de especies, es porque es diversa. Además de las comunidades, puedo tener especies dominantes también. Por ejemplo, pueden haber especies que sobresalen respecto a los demás, ya sea por tamaño, ya sea por número de individuos, o por el efecto que provoca esa especie sobre la comunidad o sobre el ecosistema. ¿Por qué? Porque a veces hay especies que son clave. De hecho, busquen después en Wikipedia o ahora mismo lo que significa especie clave, y les va a salir que es una especie que ocupa un rol central en la comunidad porque permite controlar la estructura o mantener el orden o la estructura de la comunidad, ya que ese animal a lo mejor depreda a supongamos, no sé, es un carnívoro que depreda a un herbívoro, que si no lo depredara, este herbívoro aumentaría sin control y se transformaría literalmente en plaga, ¿se fijan? Entonces este animal controla a ese herbívoro y ese herbívoro al mantenerse controlado no afecta a otras especies que son sensibles a ese herbívoro, incluido las mismas plantas. Pues si usted un herbívoro lo tiene sin control, el herbívoro termina comiéndose las plantas, ¿se entiende? Y eso no es bueno. Entonces, la especie clave puede ser también una especie dominante, no porque sea la más grande, ni porque sea la que está en más cantidad, sino porque es una que ejerce un rol central para ordenar el ecosistema y para controlar algunas especies que podrían transformarse potencialmente en plagas. Por otra parte, las comunidades tienen una estratificación que se refiere a que no solamente van cambiando las comunidades a lo largo de un terreno, sino que también a medida que usted avanza en altura. Porque cuando yo tengo árboles, lo que yo tengo a nivel del tronco no es lo mismo que yo tengo a nivel del suelo, y tampoco es lo mismo que lo que yo tengo en la cima del árbol, sobre todo pensando en árboles de gran tamaño. Y no solo porque viven pájaros ahí, o porque anidan pájaros ahí, sino porque puedo tener distintos tipos de especies de insectos, o de hongo, o de microorganismos, porque van a cambiar según la altura, ¿ya? Por otra parte, las comunidades no son nunca estáticas, las comunidades son dinámicas, vale decir que pueden ir cambiando en el tiempo, sobre todo si es que uno considera zonas que a lo mejor no están con una comunidad muy compleja. Supongamos una región que a lo mejor sufrió un incendio o un lugar en donde, por ejemplo, tenía roca y de un momento a otro comenzó a depositarse pasto y tierra orgánica. Entonces, las comunidades van teniendo un proceso que se llama sucesión ecológica, que es un cambio estructural gradual y progresivo, hasta cierto punto, de plantas y animales, que parten desde un nivel inicial o colonizador hasta a un nivel clímax, hasta la comunidad clímax, que es la comunidad que logra incorporar todas las comunidades anteriores y que se supone que es el máximo nivel de desarrollo que puede tener esa comunidad, que en el caso más clásico sería el bosque. El ejemplo típico de una comunidad clímax es un bosque, ¿ya?
Y estas comunidades, como les decía, pueden partir desde cero, o sea, una comunidad que parte de cero desde la roca desnuda sería una sucesión primaria, que es un proceso que dura muchos años, cientos e incluso miles de años, desde las pequeñas hierbas, el pasto, no sé, los musgos, hasta el bosque final, o una sucesión secundaria que sería que yo tengo una comunidad que no parte de cero, porque cuando hay un incendio, igual queda tierra orgánica, igual quedan algunas raíces o algunas plantas que escapan del incendio, y por lo tanto no parte de cero, sino que cuando se recupera esa comunidad parte de algo preformado, que no logró destruir el incendio, ¿se fijan? O que destruyó parcialmente. Y a eso se le llama sucesión secundaria, porque voy partiendo de algo preformado. Entonces, no sé si tienen alguna duda o consultas para alcanzarle a mostrar algunas preguntas, chiquillas. ¿No? Ya, les voy a mostrar algunas preguntas de ejercicios de ecología como para cerrar la clase. Ya, pero aquí tengo preguntas como de materias que hemos visto antes, ya, así que bueno, igual nos sirve. Ya, por ejemplo, acá dice, esta prueba no es tan antigua, es de la admisión 2022. Dice, el siguiente esquema representa una cadena trófica constituida por 3 niveles y compuesta de especies que habitan en un ecosistema terrestre. Y hay unas letras y unas flechas. Entonces dice, al respecto, ¿a cuál de los siguientes tipos de organismos correspondería la especie Z? Entonces, recuerden que las flechas representan la materia y la energía que van fluyendo por los niveles. Entonces yo les podría preguntar aquí, ya, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es el productor primario? ¿Quién es el consumidor primario aquí? ¿Quién es el consumidor secundario? Etcétera, etcétera. Ya, ¿quién es B corta? Yo veo que W come B corta, o sea, B corta, ¿qué sería? Porque ya le dije que esta misma pregunta se puede volver a utilizar, solamente que no pregunto por la Z, pregunto por B o por X o por Y, ¿ya? ¿Qué sería B corta? Una planta, muy bien, un productor primario, excelente. O podría ser plancton inclusive, si fuera un ecosistema marino. Ya, ¿qué sería I, X y W? Los que se comen las plantas, o sea, un herbívoro, o sea, un consumidor primario. Sin embargo, hay que hacer la distinción aquí, que W come B corta y come X. Así que, ¿cómo podríamos nombrar a W que come B corta y X? Porque X en el fondo podríamos decir consumidor primario. ¿Qué sería W? ¿Alguien que come planta y come un animal? Un omnívoro, muy bien. Un omnívoro come plantas, productor primario y un animal. Por ejemplo, un zorro. Un zorro come plantas y además come conejos. Un omnívoro, ¿sí? O un cerdo, un jabalí. Luego tenemos que Z come solo X. Y X obviamente corresponde a un herbívoro o un consumidor primario. Por lo tanto, Z, muy bien, efectivamente corresponde a un carnívoro. ¿Se dan cuenta que es un... aquí, chiquilla, lo importante de estos análisis es entender que estas preguntas se pueden reutilizar o reciclar o como quieran llamarle. Entonces, la estructura de la pregunta, por así decirlo, con este tipo de figuras, cambiándole obviamente, no preguntando quién es Z ahora, sino preguntando otra letra, o a lo mejor expandiendo el dibujo, eso es como le digo un clásico en la prueba. Ya, acá hay más preguntas. Esta no sé si la habíamos revisado ya en otro momento, pero tiene que ver con clases anteriores. ¿Se acuerdan cuando hablamos de bioacumulación y de densidad? Que lo hablamos en clase. Eso fue hace varias clases atrás, ¿ya? ¿Se acuerdan o no?
Claro, la bioacumulación era un fenómeno en el fondo en el cual un metal pesado o un producto químico tóxico se acumulaba siempre más en el consumidor final, o en el que estaba más arriba de la pirámide trófica o alimentaria. Entonces, en esta pregunta me dicen si como producto de una actividad industrial metales pesados llegan hasta el mar, ¿en cuál otro organismo se presenta la mayor concentración de estos metales? Obviamente vamos a pensar el que está encima, el que está más arriba de la cadena alimentaria, que no va a ser el fitoplancton, que es el productor, ni tampoco el zooplancton, que sería el herbívoro, o los moluscos, que también son herbívoros, o los peces que comen moluscos, sino que las gaviotas que comen peces, que a la vez comen moluscos y que están en la cima de esta cadena. Acá dice, durante el invierno, un investigador evaluó una población de ratones que habitan en una isla de 10.000 metros cuadrados, ubicada en el centro de un río, habitado por 200 individuos. Al verano siguiente vuelve a visitar el islote que producto de la si el río ha disminuido en su superficie en 5.000 metros cuadrados, o sea, disminuyó la área a la mitad, encontrándose que la población de los ratones era de 190. En base a este resultado es correcto concluir que ha aumentado la diferencia entre fitoplancton y zooplancton es que fito es plancton productor. Fito viene de una palabra que tiene que ver con un fotopigmento, ¿ya? O sea, son organismos fotosintéticos. Y zoo es animal, es como el zoológico, zooplancton, plancton animal, o sea, son animales. O sea que son consumidores de primer orden, pequeños crustáceos. Entonces, la 17 habíamos dicho que era la E, las gaviotas, porque dijimos que estaban en la cima de la bioacumulación. Y en la 18 estábamos diciendo que tenemos un islote en un río que se inunda de un año a otro y desaparece la mitad del terreno, porque se inundó el otro terreno, desapareció. El río creció, entonces desapareció la mitad del terreno. Cuando la persona había ido al principio, el año anterior, había encontrado 200 ratones en esa área o en ese islote, y cuando fue el año siguiente, encontró que el islote ahora era la mitad del año anterior, y hay 190 ratones. Entonces me pregunta, ¿qué es lo que ha aumentado? Sí, el zooplancton se come, Claudia, al fitoplancton, porque el fitoplancton es el productor primario o el primer eslabón trófico en los ecosistemas acuáticos o marinos, y el zooplancton sería el segundo nivel trófico, o sea, el consumidor primario o de primer orden, o sea, el herbívoro. O sea que el zooplancton se come al fitoplancton. Muy bien. Ya, volvamos a la 18. Entonces, la 18 teníamos un islote que disminuyó la mitad de su tamaño, y ahora en vez de tener 200 ratones tenemos 190. Entonces usted me dice, bueno, disminuyeron los ratones. Sí, disminuyeron los ratones, pero aquí me están preguntando lo que aumentó. Y lo que aumentó efectivamente es la densidad, porque ahora tengo la mitad del área y sin embargo tengo casi 200 ratones. ¿Se fijan? O sea que la cantidad de individuos por metro cuadrado aumentó. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Ya, acá en esta otra pregunta dice, con la finalidad de conocer el estado de conservación de una especie de ave costera, se propone evaluar su densidad poblacional en el área que comprende su rango de distribución en Chile. Al respecto, ¿qué variables se requieren conocer para determinar la densidad poblacional de esta especie? Esta es como pregunta de la clase pasada, ya, pero igual, como les dije, estamos viendo preguntas así en general de ecología. El decir número de individuos y su natalidad, la densidad es individuos por área. Entonces, no sé por qué yo tendría que sacar aquí la natalidad y la mortalidad, ¿se fijan? Yo lo que necesito tener es la cantidad de animales que hay por área. Eso es lo que necesito saber, nada más ni nada menos. Aquí me preguntan por densidad, entonces, si me preguntaran por comunidad, ahí tendría que usar los conceptos que les dije recién. Abundancia, riqueza, diversidad, etcétera. Pero como me están preguntando densidad nomás, poblacional, no estoy pensando en comunidad, me están preguntando solamente densidad de una población de una especie. No está involucrada aquí la comunidad, ¿se fijan? Entonces no puedo meter la diversidad aquí.
Y como les dije anteriormente, para sacar la densidad no me interesa la natalidad ni la mortalidad, me interesa el número total de individuos y el área. Entonces, decir la A no es correcta, porque me mete la tasa de natalidad. La B dice el tamaño poblacional y el número de especies. O sea, me está hablando ahí de comunidad. Yo lo que necesito es el número de la población, no el número de especies. El área ocupada por la población y la tasa, nuevamente, me mete el área, lo cual es correcto, pero la tasa de mortalidad y natalidad no tiene nada que ver. La E. La E dice la superficie ocupada, lo cual es correcto, pero dice la biodiversidad existente en la zona. Lo que necesitamos es tener la superficie y el número de individuos de esa especie de ave. La diversidad o biodiversidad me estaría hablando de otras especies. Y eso no tiene que ver con densidad. La densidad es el número de individuos por área de una especie. No me interesa ni la tasa de natalidad ni mortalidad, ni tampoco saber si hay más o menos diversidad o biodiversidad en esa zona. Por lo tanto, tampoco podría ser la E, ¿se fijan? Entonces la correcta aquí era la D de dedo, el número de individuos de una población y la superficie ocupada por esta, es decir, la definición que es más específica para densidad. Número de individuos por área. ¿Ya? Ya, veamos otro ejemplo de pregunta. Tenga que ver con lo que hayamos estado viendo por lo menos ahora. Otras preguntas. Ya, esta de aquí, otra pregunta como del año, o sea, una pregunta de una clase anterior. Dice, en sistemas altamente productivos como los arrecifes de coral del Océano Pacífico, se han descubierto ecosistemas con pirámides de biomasa invertida. Pirámide de biomasa invertida. Estos contrastan con la visión clásica, donde los productores presentan los mayores valores de biomasa. Al respecto, ¿en cuál de las siguientes situaciones se produce una pirámide de biomasa invertida? Esto yo se los pasé no ahora, sino la clase antepasada. Así que en el fondo aquí aquí en el fondo le estoy exigiendo que ustedes vayan como recapitulando o recordando cosas que vimos antes, como lo que les dije recién de bioacumulación. Les dije que la pirámide de biomasa era una pirámide en donde nosotros poníamos la cantidad de peso seco que había de la suma de los seres vivos que habían por ecosistema. En el primer nivel iba la cantidad de peso seco de plantas. En el segundo nivel iba la cantidad de peso seco de herbívoros y luego así. Entonces, efectivamente, la cantidad las pirámides de biomasa se invierten en los ecosistemas acuáticos. Y esto ocurre porque yo les dije que había un alto porcentaje de masa, de agua, que era de esos seres vivos, y además porque había una alta tasa de reproductividad o de recambio, efectivamente. Por lo tanto, aquí efectivamente la respuesta correcta es la C, cuando los productores presentan elevadas tasas de recambio. Ya, sí, ya, eso sería. Ya, yo me despido, entonces un abrazo, que estén muy bien. Cuídense, chau, chau. Adiós.